Vamos a pedirle al Señor que nos dé una enseñanza maravillosa, a pesar de un poco la molestia del calor latente que tenemos. Pedirle al Señor que nos bendiga en esta plática. Padre, te damos gracias, muchas gracias por darnos esta oportunidad de servirte en enseñanza para nosotros mismos, de servirnos a nosotros mismos con las enseñanzas preciosas de la palabra de Dios. En esta noche, sobre el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. Qué gran oportunidad nos das, qué gran regalo nos das de tener una Biblia abierta para que la estudiemos y la apliquemos para nuestras vidas. Te pido, Señor, que tengamos gran enseñanza, que tú dirijas todo este evento, que las personas que tienen que llegar lleguen pronto para que puedan tener toda la plática. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Están con nosotros el señor Brewer y su esposa, que por ahí debe de andar, no sé dónde anda, no sé, pero bueno, por ahí anda. Allá está, ahí está bajando por allá, la señora Brewer. Monroe Brewer ha estado con nosotros ya anteriormente en predicaciones hace años. Algunos de ustedes ya estuvieron con él en algunas predicaciones, otros no. Un predicador importante que conoce bien la palabra de Dios, un estudioso y maestro de la palabra. En los años 80 él fue el que discipuló a Karina, mi esposa, allá en Los Ángeles. Por eso le echo la culpa toda, no es cierto. Digo, al contrario, le doy muchas gracias a Dios porque me la haya discipulado y preparado para el matrimonio que tenemos. Él está ahora en Dallas, Texas, y se dedica a ayudar a grupos misioneros por todo el mundo, principalmente allá por la Unión Soviética, lo que fue la Unión Soviética, ahora son muchos países, llevándoles materiales, llevándoles enseñanza a todos estos misioneros. Y para nosotros es un gran privilegio que esté esta noche aquí con nosotros. El tema que vamos a tener esta noche es la santidad, del libro de Gálatas. Y pues, Manny, if you want to just take over, voy a traducir yo lo mejor que puedo. Espero que me tengan un poquito de paciencia para que tú puedas deleitarte en la palabra y no que estar peleándote además con el lenguaje. So, does everyone have paper? Todos tienen ya el resumen. Pásale por favor, Jorge, ahí atrás uno, ahí está. Está usado, pero no importa. Te lo damos a la mitad de precio. We're not putting a picture of our family up. Yeah, just a second. Okay. ¿Pero primero va a cantar Sergio o primero? Sí, yo creo que lo que primero vamos a hacer, así como para entrar en calorcito, Sergio, ¿por qué no nos das un poquito de aliento con una melodía o dos en donde no somos tan buenos como tú, pero te seguimos? O a lo mejor sí somos tan buenos como tú, no sé. A ver si se acuerdan cómo va. Dios Padre brilla desde el faro de tu amor, pero a mí me das que guarde, continuar con su fulgor, que mi luz en tempestades llegue pronto por el mar. Puede que haya un marinero que yo pueda rescatar, el pecar como la noche hace oscuro el navegar, y por
eso el que se ahoga quiere el faro vislumbrar. Que mi luz en tempestades llegue pronto por el mar. Puede que haya un marinero que yo pueda rescatar. Pon aceite en la linterna, la tormenta ya reció. El navío que naufraga sin mi luz ya se perdió. Que mi luz en tempestades llegue pronto por el mar. Puede que haya un marinero que yo pueda rescatar. Solo en Cristo resplandezco, con su luz me hará brillar, para que el perdido llegue a la playa a descansar. Que mi luz en tempestades llegue pronto por el mar. Puede que haya un marinero que yo pueda rescatar. Que mi luz en tempestades llegue pronto por el mar. Puede que haya un marinero que yo pueda rescatar. Gracias a Dios. Oye, no nos dejes picados, Sergio. ¿Qué pasó? Nomás quiere una. No, a ver, vamos con otra. La última. Un poquito ronquito, pero bueno. A ver, ¿se acuerdan de esta, del último campamento, verdad? Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Amén. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder
seas mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Amén. Muchas gracias, Sergio. Muy maravilloso el poder cantarle a Dios de esta manera. Eso es nuestro mejor deseo. Y la plática del día de hoy, pues, tiene mucho que decirnos acerca de nuestra entrega. Money is all yours. All right. You're keeping that? Yeah. Buenas noches. It's wonderful to see all of you tonight. Maravilloso el verlos a todos ustedes esta noche. I can't imagine a more beautiful place Yo no puedo pensar de un lugar más bonito. than to be here and to see all your beautiful faces El estar aquí y ver a todas estas caras and bonitas to spend an evening together in God's Word. y el poder estar en la palabra esta noche con ustedes. I really hope it'll be an encouragement to you. Yo espero que sea de gran motivación para ti. I know it's hot and crowded, but I hope that God will speak to all of our hearts. Sé que está un poquito caliente la situación, pero espero que el corazón también lo esté. And now that we have Carlos's dog present, we Sí. can begin. Sí, es muy espiritual. Well, does everyone have a written handout? Tenemos Pieces of el paper? resumen de la plática ahí para que tú lo tengas, para que tú hagas anotaciones. I hope there's enough for everyone. Y si no, pues por ahí hay más. Much of what you will see on the screen is also on your papers. Mucho de lo que vas a ver en las pantallas está ya en tu escrito. But there are more things on your papers than on the screen. Hay muchas más cosas en el escrito que en la pantalla. And we'll be going back and forth, and so you feel free to write on it if you would Y like. bueno, pues tú escribe tus propios comentarios ahí en ese escrito que es para ti. But it is wonderful to be here again. Y otra vez es maravilloso estar aquí. I've been in this home many times He and estado aquí en esta casa muchas veces have got to know some of you, y he podido ya conocer a muchos de ustedes. and I hope I'll get to know more of you tonight. Y esta noche espero conocer a muchos más. Carlos asked if I would talk about the principles of living out the gospel. Vamos a hablar esta noche de los principios de vivir el Evangelio. And so that's what we have as our title for our talk Y tonight. ese es el título de nuestra plática esta noche. And you can see that we're going to be looking at Galatians chapters 5 and 6. Y vamos a ver Gálatas capítulos 5 y 6. I will be needing to do a number of things beforehand before we actually get into Galatians chapter 5. Vamos a necesitar irnos un poco antes para poder entrar bien en Gálatas 5 y 6. But what we're going to be doing is talking about practical sanctification. Pero lo que vamos a estar haciendo es hablar de santificación práctica. And you can see that that's the subtitle right at the very top of our paper. Y ese es el principal título ahí. Oh. I forgot that we were going to have this up here. This is my family. Aquí está mi familia. Mi esposa es Joni, and she's somewhere Johnny here. por ahí anda. Yep. We have 4 children. Tenemos 4 hijos.
Two of our children have been here in Mexico City Dos with de all of you. ellos ya han estado aquí con ustedes. But my oldest is Jan and her husband is David. Están Jan y David aquí en la pantalla. They have 4 children, Ellos tienen 4 hijos, so we have 4 grandchildren. así es que tenemos 4 nietos. So I sleep with a grandmother. Yo soy el que duermo con la abuelita. And we also have 3 other children. Our second daughter is Melissa, Melissa, que también está por acá. and then Jeffrey Jeffrey and Melinda. y Melinda, que está. And Melinda and Sí. Melissa have both been here at various times over the years. Melissa y Melinda han estado aquí varias veces en esta casa a través de los años. Like all parents, we're proud of our children. Como todos los padres, estamos muy orgullosos de nuestros hijos. My wife and I homeschooled them for 27 years. Nosotros dimos educación en casa a nuestros hijos durante 27 So años. from when they were little until they went to university, 17, y desde que nacieron hasta que fueron a la universidad. and it did not destroy their lives. Y para nada destruyó sus vidas. They're good kids. They all have come to place their trust in Jesus Ellos Christ son cristianos, aman al Señor and are walking with Him, y están caminando con Él. doing great. Y están bastante bien. Pray for my son-in-law David. David es el yerno, He's in Germany this week. que está en Alemania en esta semana, His co-worker is from Egypt y su compañero de trabajo es de Egipto, and has been asking Dave many questions about the Bible. y le ha estado preguntando mucho acerca de la And Biblia. he asked if tomorrow they could spend a couple more hours talking about the gospel because he's very interested. Y que mañana quiere pasar 2 horas más con él hablando de la Biblia. So pray for him in the next few days that his co-worker will come to faith Y in pues Christ. hoy te pido que ores para que este compañero de trabajo de él venga a Cristo en esta semana que están juntos. But I'm very grateful to be here with you and to begin our study time together. Sí, estoy muy agradecido de estar aquí y empezar el trabajo de esta noche. We're going to be talking about how the gospel stands the test of life. Vamos a estar hablando de cómo el Evangelio pasa la prueba de la vida. When we see the gospel being lived out in your life Cuando vemos el Evangelio que está siendo vivido en tu propia vida, in a way that God intended it to be, de la manera que Dios quiso it's que a fuera, proof to everyone around Es that un- the gospel is true. es una prueba para todos los que están observando de que el Evangelio es verdad. And so we're going to be looking at the results that come in the lives of people as a result of changed lives through the gospel. Vamos a estar viendo los frutos de lo que pasa con los resultados de una vida que vive el Evangelio. And so you can see that summary as we begin our time tonight. Y bueno, vamos a estar viendo este escrito aquí. What I'd like to do now, next, Lo que vamos a hacer ahora, el siguiente, por favor, is go to some background information that will be very important for you during our time together. una información importante que nos va a ser de utilidad para esta noche. And so next we're going to look at the Old Testament. Primero vamos a ver el Antiguo Testamento. Es el fondo de la carta a los Gálatas, Antiguo Testamento, que es la base. And next it's important that we look at Abraham to begin with. Entonces vamos a ver a Abraham, irnos hasta mero atrás en el Antiguo Testamento, con Abraham, el padre de la fe. We're going to start our time in Genesis chapter 12. Génesis capítulo 12. And in Genesis chapter 12, God made a promise, God made a covenant with Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham allá en Génesis. I'm not going to read the verses, and I'm not going to ask Carlos to read them either. Yo voy a leer los But they versículos en español. They begin in Genesis chapter 12, verses 1 to 3. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. And in these verses, God made 3 promises to Abraham that make up the Abrahamic covenant. En estos versículos Dios le hizo 3 promesas a Abraham que hicieron el pacto con He Abraham. promised to take him to a new land. Le prometió ir a una nueva He tierra. promised to give him a son or offspring. Le prometió darle un hijo,
And he also promised that as this offspring then produced a nation, through him all the earth would be blessed. Y que a través de este hijo habría una nación de donde todas las naciones serían bendecidas. So it was a promise of international blessing. Es una promesa internacional. Now You want me to read? no. Okay. I think for time we'll just keep going. All right. But I do want you to read the next verse. The next verse we're going to look at though is chapter 15 verse 6. Capítulo 15, versículo So a 6. few chapters over. Genesis 15:6, and Carlos, if you could read that. Capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. We're introduced to Abraham as our father and as our father of the principle of faith. Nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe. And in this passage, it says that Abraham believed the words that God had said to him, and it was then counted to him as righteousness. En este pasaje se nos dice que Abraham le creyó a Dios y que por lo tanto esto le trajo justificación ante Dios. God gave his righteousness to Abraham as he placed his trust in Amén. what God had said. Como Abraham confió en Dios, Dios le dio justificación. Now this is very important because it's beginning to lay the foundation for the whole rest of the Bible upon how we come into relationship with God. Es muy importante porque aquí nos está dando la base de cuál sería a través de toda la Biblia nuestra verdadera relación con Dios. The only way that we can establish a relationship with God is by faith. La única manera de establecer una relación correcta con Dios es a través de la fe. Now, we are going to be talking, as we get into Galatians, we're going to be talking about faith, and we're going to be talking about other subjects like circumcision. Cuando lleguemos a Gálatas no solamente vamos a estar hablando de la fe, sino vamos a estar hablando de otras materias como la circuncisión. And the reason circumcision is brought up is because that was one of the main things that the Jews said you had to do in order to have a relationship with God. Y la razón por la cual sacan la circuncisión allá en Gálatas es porque los judíos decían que esa era la necesaria ritual para que tú pudieras tener una relación con Dios. But what is really fantastic as we read Genesis is this. Lo que es maravilloso en Génesis, The covenant of God comes first, el primer pacto que Dios tiene, and then Abraham believes, and that's second. Abraham cree y eso es segundo. And then circumcision, it comes in chapter 17 of Genesis, and that comes third. Y In la that order. circuncisión, y what was the first? First was the covenant of God. El pacto de Dios número 1, número 2 el pacto con Abraham, y número 3 vemos que hasta el capítulo 17 es cuando viene la señal de la circuncisión, mucho después. So the progress is the promise of God, and then faith, and then circumcision in that order. Entonces el progreso es primero las promesas de Dios con Abraham, capítulo 12 de Génesis, después el pacto con Abraham, capítulo 15, y después la circuncisión en el capítulo 17. That fact is going to be very important when we're reading in the book of Galatians. Y todo esto es muy importante cuando vayamos a Gálatas, As Paul keeps taking us back to Abraham and to the principle of faith. ya que Pablo nos va a estar llevando de regreso a Génesis a hablar de los principios de la fe. Next. Let's do number 3. As we go through the Old Testament, we find that there is one sin that continues to be practiced over and over again by Israel. Hay un pecado de Israel que constantemente lo estamos viendo a través de todo el Antiguo Testamento. God gave the 10 commandments to Israel. Dios le dio los 10 mandamientos a Israel, The first commandment is that they would have no other gods besides God. y el primer mandamiento es de que no tendrían ningún otro Dios sino a Dios. And the second command is that they were not to make graven images of any God, even of the true God. Y el segundo mandamiento es de que no se den imágenes ni aún de Dios mismo. And so for hundreds and hundreds of years, that became the primary sin of the Jews. Y por cientos
de años, este fue el más importante de los pecados de Israel, They continued to worship all the false gods of the whole region. porque estaban siempre adorando los dioses de los pueblos que estaban alrededor. They continued to follow the gods of the Canaanites and the Amorites and the Jebusites and all the different peoples that did not believe in the true God. Ellos empezaron a adorar a los dioses de los cananitas y de los amorritas y de los jebusitas, And because of that, they were punished. y por ello fueron castigados. And the God would then have to rescue them with judges. Y luego después mismo Dios tendría que rescatarlos And con they would, jueces. and they would continue to worship Y other otra vez gods. continuaban con el pecado de la idolatría. Even a great man as Solomon took all the gods of his wives and began to worship all of them. Y grandes hombres como Salomón, que empezaba también a tener grandes pecados de idolatría con todas las mujeres que tuvo. Right in the palace in Jerusalem. Ahí mismo en el palacio en Jerusalén. And so finally it got so bad that God had to really give them a terrible spanking. Entonces ya llegó a ser de tal manera tan terrible que Dios tuvo que traer un castigo muy severo. And so in about 721 BC, about 10 of the tribes are taken off into captivity in Assyria. Y en 721 antes de Cristo, 10 de las tribus de Israel fueron llevadas a Asiria cautivas, a destierro. The capital of Assyria is Nineveh. Y la capital de Asiria, Nínive. And they are taken away and they don't come back. Y ya fueron llevados allí para nunca regresar. And then about 140 years later, Jerusalem is attacked by the Babylonians. Y 140 años después viene otro castigo contra las otras dos tribus que quedaban, y son los babilónicos los que van y destierran a Israel. And all of the rest of the Jews are taken into captivity into Babylon. Y así el mismo Jerusalén es llevado cautivo a Babilonia. And Israel has been decimated. Y fue diezmado todo Israel. Now, some interesting things happened during this time. Algunas cosas muy interesantes pasaron durante este tiempo. Next, let's go on to the next. We already did. Good. Okay. Good. I wanted to get into the captivities now. So, great. Número 4. Okay, during this period of time, during the captivity period, and then afterwards, some very interesting things happened. En la era de la cautividad y la era después de la cautividad, cosas muy importantes estuvieron ya pasando. Beginning in 445 BC, some of the Jews began coming back from Babylon to Jerusalem. Empezando en 445 antes de Cristo, algunos judíos estaban ya regresando a la tierra de Judea. They began rebuilding the temple and began rebuilding the walls of Para Jerusalem. reconstruir los muros de Jerusalén, para reconstruir el templo mismo. But while they were in captivity, they were away from their temple. Y mientras estaban allá en cautividad, pues no había ni templo. Their temple had been destroyed, El templo había sido destruido and now they're in Babylon, y están ahí en Babilonia and there's no way that they could carry out any of their Jewish traditions. y no pueden seguir ninguna de las tradiciones judías. And no sacrificial system. No en el sistema de So sacrificios. they began to worship God in exile in small synagogues. Y entonces empezaron a adorar a Dios en pequeñas comunidades chiquitas. And they took that synagogue idea with them back into Israel after the captivities. Y después esa misma idea se la llevaron a Jerusalén a medida que iban regresando en lo que se llamó las sinagogas. A number of other religious groupings of leaders also began to develop during that time. Y algunos grupos religiosos empezaron a desarrollarse durante ese tiempo. And you've heard of some of them, the Y algunos de ellos los Pharisees, conoces, los fariseos and the Sadducees, y los saduceos. and various chief priests that would be different than anything that they had prior. Cosas diferentes a lo que había habido antes. Now here's why I'm telling you all of ¿Y por qué te this. estoy diciendo todo esto? All during, this is very important, Esto es muy importante. all during the Old Testament, everybody understood that the only way you could come to God was on the basis of faith. A través de todo el Antiguo Testamento, todos entendieron que la única manera de relacionarse con Dios era a través de la fe. Even though you were sacrificing lambs and goats A pesar de los sacrificios y a pesar de estar matando corderitos and doing all the things that were part of the Aaronic priesthood, y haciendo todas estas cosas del sistema aránico,
all the leaders, all the prophets who preached, Todos los líderes, todos los profetas, they all knew that the only way that you could come into a relationship with God was by faith. ellos sabían perfectamente que la manera de relacionarse con Dios era a través de la fe. They sinned greatly by worshiping other gods, Ellos estaban pecando terriblemente, adorando a otros dioses, but still the concept of faith had not changed. pero el concepto de fe no había cambiado. But Pero, something changed very dramatically by the time you come to the time of Christ. pero algo muy importante y dramático viene de cambio ya para el tiempo de Cristo. In the time of Christ, that is now not the case. En el tiempo de Cristo, ese ya no es el pecado de Israel. There's a different sin Es un pecado that is diferente predominant in Jerusalem at that que time. está siendo predominante ahora en los judíos. And the great sin then is called legalism. Y este pecado se llama legalismo. And it's the thinking that by your actions you can actually earn your salvation. Es la manera de pensar de que con tus acciones tú realmente tienes esa relación con Dios. And so they still had faith in God, Ellos todavía tenían fe en Dios. Es para que se despierten algunos de ustedes. Ya vi un par dormidos, ¿eh? Our dear sister walked in and the place erupted. Sí, es que no los dejen entrar por ahí, por favor, porque sí están hay ahí alambres y todo. Tienen que irse por atrás. Okay, let me go back and make sure you didn't miss what I was. Ahora están llamando de Costa Rica. Are they online now? Sí, I think so. Okay. Hola. Sí, cuando lleguen por ahí a la puerta, diles que se... Okay. Let me start over because I want to make sure that you don't miss the Déjenme point. empezar de nuevo porque algunos dormidos que ya se despertaron. There's now a new sin that's Hay un- the main sin hay among un- the Jews during the time of Jesus. Hay un nuevo pecado que se está desarrollando y que ya está desarrollado para los tiempos de Jesús en Israel. They're still wanting to believe in God, Ellos todavía quieren but creer en Dios, they have added works as a way of getting saved and keeping their salvation. pero han añadido obras para tener salvación y para mantener esa salvación. And because of that, they don't know God because they haven't come to Him on faith alone. Y por eso pues ya no conocen a Dios porque no han venido a Dios a través de la fe solamente. All through the Old Testament, it was faith alone. Y a través de todo el Antiguo Testamento era muy claro que era solamente por la fe. And the reason we know that is because Abraham was 500 years before Moses. Y sabemos esto porque Abraham fue 500 años antes que Moisés. And whenever Paul wants to talk about what the Old Testament taught, he doesn't go to Moses, he goes all the way back to Abraham. Y cuando Pablo quiere hablar del Antiguo Testamento y de las cosas del Nuevo Testamento, él no va a Moisés, sino que él se va hasta atrás a Abraham. And so Abraham is our father, Y Abraham es el padre and we all come to God on the basis of faith. y todos venimos a través de lo que le dio a Abraham, que es la base de la fe. But as Jesus is preaching now in the first century, Pero ahora que Jesús está predicando ahí en Judea en ese primer siglo, there's very few people who are just believing in God alone to save them. pero ahora hay muy poca gente de que creen en que es solamente por fe, solamente. Most are now practicing the sin of legalism. Muchos están ahora practicando el pecado de legalismo. And the greatest opponents of Jesus are the religious leaders. Y los oponentes más grandes de Jesús son precisamente los legalistas, los fariseos, los líderes religiosos. And they believe that it takes more than just having faith to have a relationship with God. You got to keep all these laws. Y ellos dicen que pues toma mucho más que fe el tener una relación con Dios, toma además el tener que guardar todas estas leyes. So that's what changed. Y esto es lo que cambió. It wasn't like that 2,000 years before, but now it is. No era así 2000 años antes, pero ahora ya había cambiado todo. And so because of that, the book of Galatians then was very relevant for the people of the day. Y pues por eso el libro de Gálatas es muy importante para este concepto. Now, let me just say this before we go further. So we'll keep the same. Entonces vamos a meternos con esto. Quiero decirte una cosa más. Galatians is not just relevant for
of religious people in the first century. El libro de Gálatas no es relevante solamente para un grupo de personas allá en el primer siglo. It's relevant for all religious peoples of all different time periods, even today. Sino que para todos los tiempos espirituales, inclusive para el día de hoy. There are many people who come from a very religious background in Christianity that's a combination of faith and works. Muchos de nosotros hemos venido de un fondo religioso en donde es una combinación que se nos ha enseñado de fe y obras. And this is relevant for them. Entonces es muy But it's importante. also relevant for the Buddhists Y and es for muy- the Hindus Pero también es and muy for the importante Muslims para los budistas who y los have islamistas lots of rules and all the things that you have to do in order to try tienen and muchas reglas gain eternal life or nirvana. para que tú ganes la salvación. And so legalism is something that is at the heart of all religious people. Entonces el legalismo está en el corazón de todas las religiones. And Paul's message is, if you embrace legalism, you'll end up going to hell because you have missed the principle of faith alone. Y el mensaje de Pablo es que si tú sigues el legalismo, pues te vas a ir al infierno porque ya te has desviado de cómo relacionarte con Dios, que es por fe. So tonight we're going to be talking about faith alone, how it's faith only is the only thing that can save us. Así que esta noche vamos a estar hablando de que es por fe solamente y la fe es la única cosa que te va a poder salvar. And we start in faith, Empezamos con and fe we continue in y faith, continuamos con and we fe. end in faith. Y vamos a terminar con And fe. anything other than that is not going to be faith. Y cualquier otra cosa no es fe. Okay? Muy importante. Muy importante. All right. Next is Acts chapter 13 and 14. Entonces vamos a Hechos, capítulo 13 y capítulo 14. We will not read these two chapters, No vamos a leer estos dos capítulos, but I do want to mention pero what's quiero going on there. mencionar lo que está pasando aquí. In chapter 13, En el- Paul and Barnabas are sent out on their first missionary journey. Pablo y Bernabé son mandados en el primer viaje misionero, They're sent away, son mandados, enviados, and they go to Cyprus. y van a Chipre, And then they begin going all through Asia Minor, what's now modern day Turkey. y empezaron ese viaje misionero en Asia Menor, lo que ahora es Turquía moderna. When you get into chapter Y en 14, el capítulo 14, there's many cities that are mentioned. aquí hay muchas ciudades que son mencionadas. For example, Por ejemplo, Iconium, Iconio, Derbe, Derbe, Lystra, Listra, Antioch. Antioquia. All of these are cities of Galatia. Y todas estas son ciudades de los Gálatas, de Galacia. Galatia is not a city, Galatia is a region. Galacia no es una ciudad, es una región. And it was part of Asia Minor, it was part of a Roman area in Turkey, modern day Turkey. Asia Menor, parte del territorio conquistado por Roma. When Paul wrote letters to the church at Rome, he was writing to people in one city. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, él estaba hablando a una ciudad, a Roma, The same when he wrote a letter to Corinth, y también a Corinto, one city. una ciudad, To Philippi, that's the Philippians, that's one city. una ciudad, Filipos, The same with Colossians, that was at Colossae, that was one city. o Colosas. So this is his only letter that's to a region, to a group of churches, to a number of cities. Esta es la única carta en donde él le escribe a una región y no a una ciudad. So that's important as we begin to study the book of Y Galatians. es importante a medida que estamos entrando en el libro de los So Gálatas. number 3, we could also say the church is founded here in chapter 14 in all these various cities. Estas diferentes grupos en las ciudades de los Gálatas se fueron fundadas aquí en el capítulo 14, o están aquí en el capítulo 14 de moving around, Hechos. so some of you can see behind me every once in a while. Some of the cities it went very well, and some it went very poorly. En algunas ciudades las cosas fueron muy bien para el Evangelio y en otras no tanto. In Iconium, Paul and Barnabas are mistaken for gods who come down from Mount Olympus
to be with them. Por ejemplo, en Iconio, pues los toman a Pablo y a Bernabé como dioses que han venido del Monte Olímpico para estar con la humanidad. So they have a big parade and celebration for them, and they're bowing down to them as gods. Y tienen una fiesta de adoración para ellos. On the other hand, Y por el otro lado, he's in Derbe, él está and en Derbe, they stone him to death and drag him outside the city. en donde lo apedrean para matarlo y lo sacan fuera de la ciudad casi muerto. So he had very high highs and very low lows as he's making this trip. Tuvo un verdadero vaivén de resultados ahí en esas ciudades. But these churches are established, and Paul and Barnabas come back to Antioch. Y entonces al poner todos esos grupos, ellos regresan a Antioquía And they report to the people all that God has done. y reportan a los cristianos allá todo lo que Dios ha hecho a través de este primer viaje misionero. And how God had opened up a door of faith to the Gentiles. Que Dios ha abierto una puerta de fe con los gentiles. And you can read all about that later at the very end of chapter 14. Y bueno, tú puedes leer todo esto allí en el final del capítulo 14 de Hechos. Now, very soon after Paul leaves, Pero muy pronto después de que Pablo sale, very zealous, can I use that word, zealous Jews celosos judíos come after him into all the cities that he's gone to. vienen a todas estas ciudades donde había estado Pablo And they say, don't listen to this crazy man Paul. y empiezan a decir que no deben de escuchar a este hombre tonto que se llama Pablo He's teaching a new gospel, porque está hablando de una nueva and evangelio this is a new gospel that's different than anything that we've taught from the Old Testament. y ese es un nuevo evangelio que no es el evangelio que nosotros hemos estado enseñando en el Antiguo Testamento. And if you really want to be Christians, you need to get circumcised and keep all the law of Moses and be good Y Jews. si tú quieres ser un buen cristiano, pues tú tienes que guardar toda la ley y circuncidarte y ser un buen judío. And they're telling this to all these Gentiles. Y le están diciendo todo esto a estos gentiles recién convertidos. And so the Gentiles are confused and the church is in disarray. Y pues estos hombres se confunden mucho y la iglesia entra en total confusión. And you'll hear more about them later. We call them the Judaizers. Después vamos a estar hablando más de estos grupos, se llamaban los And judaizantes. so that's what leads Paul to write this epistle to Yes. try and change their thinking. Y ese es el propósito, ese es el por qué Pablo escribe esta carta a los Gálatas para clarificar todas estas cosas de las cuales ahora están muy confundidos. And he can't believe how quickly they've changed their mind and not listened to anything that he was Y telling él them. no puede comprender cómo ellos tan rápidamente han cambiado de mente de lo que aprendieron con Pablo y lo que ahora están teniendo. So Paul is very upset as he writes this Y letter. Pablo está muy frustrado y muy molesto con lo que está pasando allá en esa región de Gálatas. I believe that there was even some righteous anger that he had as he was writing Y yo it. creo que inclusive cuando él está escribiendo, él está realmente muy enojado. And the letter does not have really good grammar. Y la carta no tiene una gramática correcta. And some of the sentences are incomplete. He doesn't even finish them. Muchas de las oraciones de la carta no las termina, están inconclusas. And it's all because he's so upset with what they've done, Y esto es porque está what tan they're frustrado contemplating doing. o están por lo que han hecho that o por lo que han he's gotta contemplado el write hacer. something. He has to write something to them very quickly and get it to them Y tiene que before escribir they algo make muy a big rápido. mistake. Tiene que escribirles muy rápido y antes de que ellos puedan tener errores mayores. So that's the sense of urgency that he has as he's writing Este es el this. sentido de urgencia de la carta a los Gálatas. I hope that everybody understands thus far where we've come. Bueno, espero que todos estemos entendiendo bien hasta ahora. Okay, let's look at the preface. So Vamos a that'll be the empezar con el next. prefacio de nuestro escrito. Paul has been accused of preaching a new gospel that is his gospel and not God's. Pablo ha sido acusado de que tiene un nuevo evangelio que es su evangelio y no el evangelio de Dios. What they're saying is Paul is introducing a new idea, and that is that you're only saved by faith alone, Lo que él está diciendo es de que el evangelio es por fe solamente,
Whereas for hundreds of years, all the Jews have now been teaching that you have to get saved by both faith and by works. You Pero ahora got to do the works as well. Pero ahora por algunos cientos de años los judíos están enseñando de que tú tienes que tener fe, pero además muchas obras. But for 2,000 years before, up to 500 years before, that was not the case. Pero del año 2000 antes de Cristo hasta el año más o menos 500, 400 antes de Cristo, eso no había sido el caso. So that's why Paul is going to have to take them all the way back to Genesis Así que Pablo tiene que llevarlos otra vez hasta el libro de and Génesis show them what God was y intending to do all along. mostrarles que es por fe solamente. He's also going to give a series of 3 major arguments. Él va a tener 3 argumentos en esta carta. And the reason he's going to give arguments Y la razón por la cual él va a dar estos argumentos is that he wants to prove that this gospel is not Paul's gospel, but it's been God's gospel all along. Él quiere probar que este no es el evangelio de Pablo, sino que siempre ha sido el evangelio de Dios. And in fact, the ones who have the new gospel is not Paul, but these Judaizers. Y los que tienen un nuevo falso evangelio no es él, sino los judaizantes. And so he puts together this letter with a series of 3 major arguments. Así que él saca esta carta con 3 argumentos principales. The first argument is historical, El argumento histórico, and the second argument is theological, el argumento teológico, and then the third is going to be the moral argument, el argumento moral es el tercero, meaning the way that you live, and la manera de vivir. so he's going to take 2 chapters each Dos capítulos para cada argumento, to argue why the gospel he's been preaching is God's gospel. It's the same gospel it's always been. para probar de que el verdadero evangelio es el que él está predicando y siempre ha sido así. And so as we go through chapters 1 and 2, you'll see that it's all different historical stories. El argumento histórico, que es el capítulo 1 y 2, vemos que esta es la historia que siempre ha sido. And we'll take a few minutes to do that with you tonight. Y bueno, vamos a más o menos a llegar a pasar por estas cosas para que entendamos mejor la carta a los And Gálatas. we have it up on here. Aquí la tenemos, We're also going to take a look at chapters 3 and 4 next. That'll be the next one. y capítulos 3 y 4. And in chapters 3 and 4, we're going to look at the argument going all the way back to Abraham, that it's always been the basis of faith that we come to God in our El argumento relationship with teológico God. que también va a querer probar él de que es por fe solamente. And then lastly, in chapter 5 and 6, y en we're going to look at capítulos- the moral argument. En capítulos 5 y 6, el argumento moral. And we will spend more time doing that. Y vamos a pasar más tiempo en esos 2 capítulos. I'm going to give you a brief overview of chapters 1, 2, 3, and 4. Te voy a dar un brochazo rápido de los capítulos 1, 2, 3, 4. And then we're going to take a break. Y luego vamos a tener un pequeño intermedio And then we'll come back and we'll look at chapters 5 and 6. y tendremos después capítulos 5 y 6. So the majority of our time will be in chapters 5 and 6, but we still have to give you an overview to help prepare you for those chapters. Entonces nuestro tiempo será realmente capítulos 5 y 6, pero necesito darte este fondo de capítulos 1, 2, 3, 4. All right, let's go on to the next one then. Muy bien, vamos entonces a And we're going to look el at primero. Galatians chapter 1. Capítulo 1 del libro de los Gálatas. ¿Me consigues por ahí uno de esos papelitos, uno de esos escritos también para mí? Ese me lo pasas. Por acá. Muchas gracias. Eso. So beginning in Galatians chapter 1, En el capítulo Paul is 1. going to argue from a historical basis that this gospel is God's gospel. Pablo va a argumentar desde el punto de vista histórico que el evangelio que él predica es el evangelio de Dios. And he first of all is going to be talking about his apostleship in the first 12 En los verses. primeros 12 versículos, él habla de su apostolado. Let me first of all say how upset Paul is. Déjame primero que nada recalcar que él está bastante frustrado y enojado. I'm going to ask
if we can read verses 6 to 9. Versículos 6 al 9 de Gálatas capítulo 1, que dice así. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gracias. Paul says in verse 6 En el versículo that you have 6, gone after a different gospel que tú te has separado para seguir otro evangelio. and that you want to, in verse 7, that you want to distort the gospel of Christ. Y que estás distorsionando el evangelio de Cristo. And Paul says, if someone was to come and preach to you a different gospel than what I preached, Si alguien viene que predica otro evangelio diferente al que yo he estado predicando, even if this individual is an angel, aunque viniera un ángel, may that person be damned. que esa persona o ese ángel sea And maldito. he says it in verse 8, and he Lo- says it again in verse 9. Lo dice en el versículo 8 y lo dice también en el versículo 9. And the reason he says it a second time is that people would say, What did you say? Y lo dice una segunda vez para recalcar y para que no se And les pase. And he's saying, yes, let me say it again. Lo voy a If decir de somebody nuevo. preaches a different gospel, may he be damned. El que predique un evangelio diferente, pues que sea maldito. So that's how strongly he feels about this. Así de fuerte está Pablo con esta carta. Now, Paul was the only apostle who was not with Jesus from his baptism to his resurrection. Pablo es el único de los apóstoles que no estuvo con Jesús durante su vida pública. But he did see Jesus on the road to Damascus. Pero él vio a Jesús en el camino a Damasco. And God did reveal himself to him. Y Dios se reveló a él directamente. He even talks about having a special revelation where he was in the third heaven. Inclusive él habla de haber recibido revelación directa de Dios habiendo ido al tercer cielo. I can't prove this, but many believe Muchos creen that this is when Paul was stoned to death, that he actually died and he went to heaven and he saw some things, and then God raised him from the dead, and he's not able to share any of that with people now. Muchos creen que él realmente esto fue cuando fue apedreado y que finalmente pues se murió o casi muerto y que recibió estas revelaciones de Dios. So he talks about that in 2 Corinthians. Eso habla en 2 de Corintios capítulo 12, Chapter 12, 11 and 12. el 11 y 12. What Paul is saying is, Lo que Pablo está even diciendo, though I was not with Jesus during que- his earthly ministry, Que aunque yo no estuve con Jesús durante su ministerio público, I still have a unique relationship with him as an apostle, yo de todas maneras tengo una relación muy especial con él and como God apóstol. called me to preach his gospel. Y Dios me llamó a predicar su evangelio. Look what he says in verses 11 and 12. En los versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. This is what Paul is saying. Esto es lo que Pablo está diciendo. I was just living my own life, Yo estaba viviendo mi propia vida, killing as many Christians as I could, matando cristianos ahí para no tener nada que hacer, persecuting Jesus' followers everywhere. persiguiendo a los seguidores de Cristo por todos And I'm going to lados. Damascus, Y voy a Damasco and the next thing I know, God is talking to me. y lo primero que veo ahí llegando casi a Damasco es que Dios me está And hablando directamente a mí he's sending me the exact opposite direction. y me está mandando en una dirección totalmente opuesta And he's giving me an entirely different message to preach. y me está dando un mensaje
mensaje diferente a predicar. And he says, this wasn't my idea. Esto no es que es mi idea, no fui yo. He says, I didn't sign up for this. Yo no firmé para hacer esto. This was thrust on me, and Jesus says, if you don't do it, you're going to get killed. You have to do it. Sino que Dios mismo me forzó a que yo hiciera esto, fue directamente de Dios. And so here's what he's saying. Esto es lo que está diciendo. If you don't like the message that I'm preaching, don't blame me, blame God. Si tú no estás de acuerdo con el evangelio que yo predico, pues no me eches la culpa a mí. Mejor peleate con Dios. Blame Jesus. This is his message. This is what he did to me. Échale la culpa a Jesús porque él fue el que me mandó a mí. And he's made me an apostle, and he's given me a gospel, Él me and hizo I'm just apóstol. doing what he's told me to do. Y me dijo que yo predicara y estoy haciendo lo que él me dijo que yo hiciera. So if you have a problem, Si tú tienes un talk to problema, him, don't talk to me about Habla con él, no hables conmigo. it. That's what he's saying. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Let me ask, let's take a minute. I want to ask you a question. Voy a hacerles una pregunta, But before I do that, let me give you a little bit of background. pero déjame también darle un poquito de fondo. One of the ways that we know when something is important Cuando una- is how much space the gospel or the writers of the Bible give to that topic. Una manera de ver cuán importante es algo en la Biblia es cuánto espacio se le dedica en la Biblia a esa materia. For example, Por in ejemplo, the four Gospels, En los 4 evangelios, if you were to read all the verses that talk about the few days leading up to Jesus' death and then his death on the cross, si tú te pones a leer todos los versículos que son acerca de la última semana de Cristo, la pasión de Cristo y de su muerte, one Gospel includes 25% of all the words in the Gospel to just those few days. uno de los evangelios pues es 25% que es pasión y muerte de Cristo. One of them is Mark. It's the greatest. It gives 35% of Marcos, its que space es el to más- just those few days. Que es el más que usa esto, es el 35% que dedica a este pasaje, a esos But pasajes. all four of the Gospels are between 25 and 35% of the entire book is just those few days. Y bueno, en todos los evangelios vemos que entre 25 y 35% es dedicado solamente a esos últimos días de Cristo en la tierra y de su muerte. What would you conclude ¿Qué podrías tú concluir? about what the Gospel writers thought was important? ¿Qué puedes concluir tú que era lo importante para los escritores de estos evangelios? You would have to conclude that the death of Christ was of utmost Tú importance. tendrías que concluir que la muerte de Cristo era de vital importancia en todos estos libros, Because of the amount of space it was given. por el espacio que le dedican a estos eventos. So here's the question. Y aquí está la pregunta. What is the second event in the New Testament that has more space given to it than any other event besides the Passion of Christ? ¿Cuál es el segundo evento más importante del Nuevo Testamento al que se dedica más tiempo que cualquier otra cosa después del primero que ya hablamos? And I'll give you a hint. Y te voy a dar una pequeña señal. It is not the resurrection. No es la resurrección, It's not the resurrection. no es la resurrección. What is it? ¿Cuál es? 25 pesos. La fe, no. 20 pesos, cóbrale a ella, por favor. ¿Quién más? You're not looking at your outline. No estás viendo lo que dice aquí en tu escrito. The conversion of Saul to La Paul conversión de Saulo de has more Tarso verses in the New Testament than any other event except the death of Christ. tiene más versículos que cualquier otro evento con la excepción de la It's all pasión de here in Cristo. Galatians chapter 1. Aquí está en Gálatas capítulo 1, It's all in Acts chapter 9. en Hechos capítulo All 9, in Acts chapter 22. Hechos capítulo 22, All in Acts chapter 26. Hechos capítulo 26 There's hundreds of verses y about muchos versículos Paul's conversion. acerca de la conversión de Pablo. Now that doesn't mean that Paul's conversion is more important than Jesus' resurrection. Eso I'm no not saying that. quiere decir, ni estoy diciendo que la conversión de Pablo sea mucho más importante But what que I la am resurrección saying de is- Cristo. After Jesus' death and resurrection, the single greatest event in the history of the church,
is Paul's conversion. Lo que sí quiero decir es que el evento más importante después de la muerte y resurrección de Cristo en toda la historia de la iglesia cristiana es la conversión de Saulo de Tarso. And we see that in the amount of space that's given to that event in the New Y Testament. lo vemos al contemplar todo el espacio que la Biblia le dedica en el Nuevo Testamento a este evento. And so Paul is called to be an apostle even when he didn't want it. Pablo es llamado a ser apóstol aunque no lo estaba pidiendo. He's converted even when he was trying to kill Christians. Él es convertido a Cristo a pesar de que está matando And cristianos. so he's saying it's all a sovereign God's work. It had nothing to do with my work. Este trabajo viene de un Dios soberano, no tiene nada que ver con lo que yo pensaba o quería hacer. It was a matter of grace and faith. It had nothing to do with me working it. Es una cosa de gracia y de fe, no tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Look what he says through the rest of that passage. Y bueno, vamos a ver lo que dice aquí en lo que sigue del pasaje. He says, I didn't have very much time with all the other leaders of the Christian movement. Es más, yo no tuve tanto tiempo para tener compañerismo con los otros líderes de la fe cristiana. In fact, he says, well, I came down to Jerusalem, spent 15 days there, Es más, vine a Jerusalén y estuve 15 días con ellos. talked to Peter, talked to James, Hablé con Pedro, hablé con Santiago, but that was about it. pero eso fue todo. It's not that I had all this time where I was discipled by all these leaders and I heard all their messages, and I went to got my master's degree at the seminary they didn't have those kind of things. Bueno, no es que realmente Pedro me haya discipulado, ni que yo haya recibido toda esta información de los apóstoles, ni que tampoco haya ido yo a un seminario de la universidad tal por cual, y que entonces de ahí yo he recibido esta información. He said I was hardly around any time to pick up any of that from anybody, any of the En leaders. realidad los vi muy poco tiempo como para que me pudieran dar ninguna información de nada. And then he says I was in Arabia. Y luego después me fui a He's Arabia off by himself and God is talking to him directly and giving y ahí him yo special recibí revelation. revelación directa de Dios, Dios hablando directamente conmigo. And then he says I go back to my hometown of Tarsus. Y después fui a Tarso, allí de Cilicia. And we can see from chapter 2 verse 1, it's 14 years later that he then begins to reconnect with people with the Y allí en Christian Gálatas church. 2.1 nos dice que él estuvo 14 años, después pasados 14 años, en donde después de 14 años llega a tener una conexión de nuevo con los líderes de la iglesia. So he's talking about 17 or 18 years after he's converted, only then is he finally coming to Jerusalem and spending a lot of time with all these other people. Entonces nos dice que pasaron 17 años entre su conversión y que finalmente sube ahí en el capítulo 2, versículo 1, otra vez a Jerusalén para estar con los apóstoles. So he says, I haven't had other people to be discipling me and teaching me. No he Jesus has tenido. just been teaching me No he tenido himself. personas que me han estado dando discipulado para nada. Jesucristo mismo es el que me ha estado pasando a mi revelación. So again, this is Jesus' gospel. This is not mine. No es mi evangelio, es el evangelio que Cristo me reveló. If you have problems, talk to Jesus. Si tienes problemas, pues habla con Jesús, He's the one that told me everything. porque Él es el que me dio todo esto. That's what he's saying. Eso es lo que Él está diciendo aquí. And so, all of chapter 1 is So- talking about then his apostleship, his conversion, and God and Jesus sending him into the Y ministry. en este capítulo 1 entonces vemos su apostolado, vemos su conversión y vemos cómo Él recibe el evangelio directamente de Jesucristo. And so he was not ashamed to say, I am an apostle of Jesus Y Christ. por lo tanto no estaba para nada avergonzado de decir yo soy apóstol de Jesucristo. Because he's the one that sent me, Porque él he's es el the que one me that mandó, taught me, él and es el que me- he's the one that's commissioned me to be an apostle to Él the es el que me Gentiles. enseñó y Él es el que me comisionó para que yo predicara este evangelio. That's what he's trying to say in chapter 1. Eso es lo que está tratando de decirnos en todo el capítulo 1. Next, let's go to the next. Good, we're already there. Great. Capítulo 2, del In 2 al chapter 21. 2, En el capítulo 2, He says, I also want you to know
that all the apostles recognized me as being authoritative. Quiero también decirte, lo dice en el capítulo 2, que todos los demás apóstoles sí me dieron reconocimiento de autoridad. Even though I had not been with Jesus from his baptism to his resurrection, A pesar de que yo nunca estuve con Jesús durante su ministerio público, they still saw me as being authoritative and being an apostle, and let me prove it to you by a story. ellos también reconocían que yo tenía la autoridad apostólica y te lo voy a probar con una historia. So in chapter 2, verses Capítulo 1 to 2, 5, del 1 al 5, we're not going to read it. no lo vamos a leer. He then goes and consults with church leaders. Él va y empieza a tener compañerismo y consultas con los líderes de la iglesia. And he takes people like Barnabas and Titus with him. Y él viene con Bernabé y con Tito. And he's there with the leaders of the church. Y está ahí And- con los líderes de la iglesia. And you see that in verses 6 to 10. En versículos 6 al 10. And I think I'm going to have you read something, but it'll be later in the chapter. Ok, vamos a leer, pero después. In verses 6 to 10, they're then discussing issues relating to the gospel. Son cosas que ellos empiezan a discutir acerca del Evangelio. They're especially discussing how does someone come into the church? Y entonces especialmente ellos están hablando de cómo es que una persona viene a ser parte de la iglesia. Do they come by faith alone? ¿Vienen por fe solamente? Or do they also need to come by faith and also by keeping of the law? O por fe, pero incluyendo también el guardar toda la ley. And they all agree that it has to be by faith alone. Y todos están de acuerdo de que es solamente por fe. But then something happens beginning in verse 11. Pero algo pasa muy importante aquí a partir del versículo 11 del capítulo The 2. apostle Peter comes up from Jerusalem. El apóstol Pedro viene de Jerusalén Excuse me. ahí con los Gálatas. Excuse me, I misspoke. Perdón. Peter is already in Antioch, Perdón, Pedro ya está en Antioquía and it's James who comes up from Jerusalem. y es Santiago el que viene a visitarlo. This is the James that was the brother of Jesus Este es el Santiago que fue medio hermano de Jesús and who was head of the church in y Jerusalem. que era el líder de la iglesia en Jerusalén He's the one that wrote the epistle to James in our New y Testament. que escribió el libro de Santiago ahí en el Nuevo Testamento. And because of his relationship to Jesus, he was viewed very highly by the church in Jerusalem. Y que bueno, por la relación que tenía con Jesús ya era muy valioso allí en la iglesia de Jerusalén. But he represented the conservative element of the church, Pero él representaba la parte conservadora de la iglesia, and the ones who really wanted to hang on to their Jewishness and their Jewish roots. que todavía estaba tratando de afianzarse y arraigarse en el judaísmo So todavía. James is coming to Antioch Entonces to Santiago be with viene everyone. a Antioquía de Pisidia y entonces para estar con Pedro. Prior to that, Peter has been having meals with all the Gentile leaders and, Y bueno, and fellowshipping with the Gentiles. Pedro ahí en Antioquía de Pisidia ha estado teniendo pues una relación muy estrecha con los gentiles, comiendo con ellos. Because Peter knew that Gentiles and Jews had now been made one because of the death of Christ. Porque Pedro ahora ya sabe que los gentiles y los judíos han sido hechos uno en Cristo. And everyone came to Jesus by one means, by faith. Y que ambos grupos han estado viniendo a Cristo por el mismo conducto, que es por la fe. But when James arrives, Pero cuando Santiago llega, Peter begins to act very cowardly. Pedro se aparta y empieza a actuar muy cobardemente. And he backs off Y pues ya no está con los and he gentiles, stops having meals and associating with all the ya no se Gentiles. asocia ni come con los gentiles. He doesn't want James going back to Jerusalem and telling everybody that Peter is having a great time with all these Gentiles. No quiere up que in Santiago Antioch. no quieren que Santiago lleve el chisme de regreso allá a Jerusalén de que Pedro se está portando muy mal, comiendo y pasándola bien con todos los gentiles. He's afraid of what the people in Jerusalem are going to think of him and what they're going to say about Él him. tiene mucho miedo de lo que van a decir allá en Jerusalén de él. So he's being a hypocrite. Entonces está siendo un hipócrita. Paul sees this happen Y Pablo, que ve que está pasando esto, and has to rebuke him in front of everyone. tiene que regañar a Pedro en frente de todos.
Why don't you read then verses 11 to 14? Versículos 11 al 14 de Gálatas 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ya. Thank you. This led Paul to write some of the most important verses in the New Testament. Aquí entonces Pablo tiene que escribir, o hizo que Pablo escribiera los versículos quizá más importantes de todo el Nuevo Testamento. And so I'm going to have you then read verses 16 to 20. Versículos 16 al 20. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Thank you. Paul recognized that the issue was a matter of faith. Pablo reconocía que el tema realmente era un tema de fe. And what Peter was doing was undermining people's commitment to faith alone. Y lo que Pedro estaba haciendo es destruir la convicción de fe en las personas. And that's why he said, we believe that we are justified by faith in Christ and not by the works of the law. Y por eso Pablo dice, nosotros sabemos que nosotros somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. And everyone there acknowledged that he was correct. Y todos están de acuerdo en que él tiene razón. And even Peter stood condemned, is what it says in verse 11. Y lo que dice el versículo 11 es que el mismo Pedro, pues sí estaba condenado, entró en condenación por eso, o admitió su error. And so what Paul is saying, this is always how it's been. Y lo que Pablo dice es que esto es lo que ha estado pasando todo este tiempo. So we're justified by faith and not by the works of the law. Así que serás justificado por fe y no por las obras de la ley. And then my favorite verse in the New Testament is Galatians 2:20. Y claro que mi versículo favorito en el Nuevo Testamento es el de Gálatas 2:20. And Paul says, I have died with Christ. I, in a metaphorical sense, attached myself to the cross, and I died when Christ died on the cross. Y metafóricamente Pablo dice que él ha muerto con Cristo. Yo mismo fue a la cruz y yo estoy ahí muerto con él. And this is an example of what we call the exchanged life. Y este es un ejemplo de lo que nosotros llamamos la vida intercambiada. Where Paul says, I gave the deadness of my life, I gave it away. Pablo dice, yo la muerte de mí mismo la he dado. And in exchange, I took the life of Christ. Y en intercambio yo he recibido la vida de Cristo. And that life of Christ now is my life and lives in me. Y esta vida de Cristo es ahora mi vida y vive en mí. And now as I go through the flesh, I'm living my life, and it's Jesus' life. Y a medida que voy caminando en la carne, pues es la vida de Cristo la que está viviendo en mí. Loved me and gave himself for me. Este Cristo que me amó y dio su vida por mí.
So we're going to talk a lot about this life in the Spirit, a life of faith, living the life that God has given to us that will all come out in these latter chapters. Y bueno, es de lo que vamos a estar hablando, la vida del Espíritu, la vida de Cristo en mí, caminando en Dios. So Paul shows that the gospel that he was preaching was not his. Jesus gave it to him by revelation. Entonces Pablo ya está mostrando, está demostrando que el evangelio que le fue dado no es un evangelio de él, sino que es el evangelio que Cristo le reveló a él. And that gospel was recognized by all the leaders of the church. Y que ese evangelio estaba siendo reconocido por todos los líderes de la iglesia. And so he finds himself defending to the Galatians what he shouldn't have had to be defending. Y está defendiéndose con los Gálatas, algo de lo cual pues no debería estarse defendiendo. But he loves them so much and knows that their souls are at stake. Pero los ama muchísimo y sabe que aquí sus vidas, sus almas están en riesgo. Because if they begin by faith, but then try and become perfect by the law, they are headed then to hell. Porque si lo que empezaron en la fe y después lo concluyen con las obras, pues eso no sirve y terminarán en el infierno. Because they did not have the life of Christ to begin with, because that only comes by faith alone. Porque entonces demuestra que nunca tuvieron la vida de Cristo en ellos, porque eso se toma solamente por fe. Great. So now we come to chapter 3 and 4. Entonces ahora venimos al capítulo 3 y capítulo 4. And chapters 3 and 4 are talking about what the Old Testament taught. Y en el capítulo 3 y 4 él empieza a hablar de lo que enseña el Antiguo Testamento. And this is Paul's doctrinal argument. Este es el argumento doctrinal o And he teológico. says not only does history prove what I'm saying is true, but so does the Bible doctrinally. Y dice que no solamente hay un argumento histórico que prueba que el Evangelio es de Cristo, sino que también hay un argumento doctrinal del Antiguo Testamento que lo trae, que lo dice la Biblia, que está en la Biblia y que lo prueba. And so, Carlos, read verses 2 and 3 of chapter En 3. el capítulo 3, en el versículo 2 y versículo 3, la palabra de Dios dice ahí en el libro de Gálatas: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Paul is so concerned for them. Pablo está tan preocupado por ellos. They started by faith and they started in the Spirit, Ellos empezaron en fe, ellos empezaron con el Espíritu. but now it appears that they're ready to make a decision to try and become mature by the works of the law. Pero ahora parece que están tomando la decisión de que para crecer y madurar es necesario tener las obras de la ley. For all these Gentile men to get circumcised, Para que estos gentiles bueno, tenían que ser and for them circuncidados to begin keeping all the commandments of the Old Testament, y seguir todos los ceremoniales y ordenanzas del Antiguo and Testamento all the special religious observances that went with the y Jews. todas las observancias religiosas que tenían los judíos. And so Paul says we have to go back to Abraham. Entonces, señores, pues tenemos que regresar a Abraham. And that's why look at verse 6. Y vemos el versículo 6, allí en el capítulo 3 de Gálatas. And in verse 6, I'm going to make a comment and I'll have you read it. Voy a hacer un comentario del versículo 6. Verse 6 we already read earlier. Realmente ya lo hemos leído, It's from Genesis chapter 15, verse 6. porque ya lo habíamos leído allá en Génesis capítulo 15, versículo 6. And we already talked about Genesis 12:3. That's what verse 8 is talking Y about. ya también hablamos de Génesis 12, que está aquí en el versículo 8. Why don't you read verses 6, 7, and 8? Así Abraham, dice el versículo 6, capítulo 3 Gálatas, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. So Paul takes us back to Abraham. Pablo nos lleva de regreso hasta Abraham. He takes us back to Abraham as the father of faith. Y nos lleva hasta Abraham, el padre de la fe. He takes us back to Abraham, where we can see that God began the whole process by giving a covenant. Para que nosotros veamos que Dios empezó todo este proceso dándole a Abraham un pacto.
pacto. And it goes back to Abraham, showing that he was, all of this, the righteousness of God was accounted to him because of his faith. Que Abraham recibió justificación nada más por fe, porque creyó a Dios. And as I told you before, this is very important because it supersedes, it comes before Abraham being circumcised. Y esto es muy importante porque vemos que estas promesas fueron dadas, este pacto también fue dado a Abraham mucho antes de la circuncisión, capítulo 17 de Génesis. Abraham was already saved by faith alone before he was circumcised. Abraham ya había sido salvo por fe solamente antes de ser circuncidado. Circumcision had nothing to do with his salvation. La circuncisión no tenía nada que ver con su salvación. But in Jesus' day, Pero en los días de the Jesús, Pharisees had changed the rules los fariseos habían cambiado las and now made reglas it part of getting saved. y estaban diciendo que eso era parte de ser salvo. So here's Paul's point. Y aquí está el punto de Pablo. The religious Jews of the day have changed the rules, Los religiosos de hoy han cambiado las but God reglas, has not changed his rules. pero Dios no ha cambiado sus God is reglas. still operating exactly the same way as he's ever before. Dios ha estado operando de la misma manera desde siempre And it's still on the basis of faith y alone. siempre ha sido por fe That's solamente. what Paul is Y trying esto to es lo que say. Pablo está diciendo. We go on to verses 20 to 25 next in the next Y section. en versículos 20 al 25, And in this section, y en esta sección, he wants to show them the relationship of the gospel to the law. y en esta sección, él quiere sí hablar un poco de cuál es la relación entonces entre el evangelio con la ley. This would be a logical question for people to ask. Porque sería una pregunta pues, muy lógica que alguien preguntaría. Well, why in the world then did we get the law Entonces, ¿para qué if it tenemos la isn't ley? to save us? Si no es para salvarnos, entonces ¿para qué queremos la ley? So, I'm going to tell you some things that aren't here, but then we'll also look at the passage as Te voy a well. decir algunas cosas que no están aquí, pero también vamos a ver Remember otras what que I sí said? están. The law that Moses gave to Israel came hundreds of years after Abraham. La ley que Dios dio a Moisés vino también cientos de años después de vivir Abraham. And in the book of Romans and in the book of Galatians, Paul says, and that does not in any way change the principle of faith. Y en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos dice que lo que Dios le dio a Moisés de ninguna manera cambia lo que Dios le dio a Abraham en cuanto a salvación por fe. So why did God give the law? Entonces, ¿para qué Dios la ley? Let me give you a few secondary reasons and then I'll give you the primary Te voy a reason. dar unas razones secundarias y después te daré la primaria. He gave some secondary reasons. Él dio algunas razones secundarias. There were 2-3 million Jews at this time in Egypt getting ready to go to the promised land. Había como unos 3 millones de gentes allá en Egipto, listos para salir, según las promesas de Dios, a la tierra prometida. And they're out in the wilderness and they're at Mount Sinai. Y después van al Sinaí y And God is giving them the Ten Commandments ahí ellos reciben los 10 mandamientos. and establishing the Aaronic priesthood. Y ahí se establece el sacerdocio de Aarón. One of the reasons is because there just are a lot of people. Una razón es de que había mucha And so gente. you've got to give laws in order to regulate how everyone is going to be living with thousands and hundreds of thousands and millions of people together. Dios tuvo que poner leyes para que pudiera haber una regulación con tantos millones de gentes que había. And so if you were going to be a part of this company of God's people, then you would have to live according to the rules that were being established for you. Si tú ibas a ser parte de todo este grupo de personas, de millones de personas allí en Sinaí, pues Dios quería que se rigieran bajo un reglamento, bajo reglas. And also it was very easy because we're humans. We can kind of forget and we can overlook things. Y como humanos, otra razón es de que es muy fácil para nosotros olvidar. And so they had to establish special feasts and other kinds of ceremonies that would continue to remind the people what they needed to be doing. Y se tenía que haber festivales, fiestas para que ellos pudieran recordar lo que Dios siempre había estado diciendo. And how they would have animals that they would have to kill, and those animals would then be taking the sin that they would be placing on those animals, and God's wrath would then be satisfied.
y tener sacrificios de animales en donde el pecado de estas personas que llevaban esos animales se ponía sobre los animales para que se traspusiera de ellos a los animales. And they were doing it by faith that God would continue to forgive them because they had done what he was asking them to do. Y ellos continuaban actuando por fe, sabiendo que Dios perdonaría sus pecados porque ellos estaban haciendo lo que Dios les decía que hicieran. But now here in chapter 3, Paul goes into the main reason why God gave the law. Pero aquí en el capítulo 3 realmente Pablo nos está diciendo cuál es la primera, la más There were lots of importante other good razón. reasons, but this is the primary reason. Habrá muchas razones, pero esta es la razón primaria. The primary reason he gave the law was that they could then come to the conclusion that they could not keep the law. La razón primera de por qué Dios dio la ley a el hombre es para que el hombre entendiera que el hombre no puede seguir la ley. He gave them something so that they could see that it was impossible to keep. Él les dio algo para que ellos vieran que no se puede seguir ese algo. In fact, the law said that unless you could keep every part of it and never sin in one area, only then could you gain eternal life. Es más, Please God. la misma ley dice que si tú no guardas toda la ley y ofendes solamente en un punto, te haces culpable de toda y por lo tanto nunca llegarías. So he gave them the law so that they could be convinced that it was impossible to keep the law 100% to please God. Ellos les dio la ley para que ellos vieran que era imposible guardar 100% las ordenanzas de Dios. Now let's back up to, and we're just going to talk about a few of the verses, like in verses 17 and 18. Versículos de Gálatas 3, 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. As Carlos read, Paul says God Pablo dice, knew that a covenant had to be made. Pablo dice, Dios sabía que un pacto tenía que ser ratificado, But a covenant is normally between two parties. pero un pacto normalmente es entre dos And personas. this party makes a promise, and so does this party. Entonces uno hace una promesa y luego el otro hace una And they promesa both agree to what the consequences will be if they keep it or if they don't keep it. y ambos están de acuerdo en cuáles son las consecuencias de guardar o no guardar esas And promesas they enter into that agreement. y entonces entran en ese pacto. But this says that God made the promise himself. Pero en esto aquí se dice que Dios fue el que hizo este And pacto he kept his promise. It says in the book of Hebrews, he kept his promise by his own word. y iba a guardar la promesa por él mismo, So por su propia there was no palabra. other party involved. It was just between God and himself. Y era un pacto de una sola persona, de Dios. And so verse 19 then says, well, then why the law? Entonces, versículo 19 dice, ¿para qué entonces sirve la ley? And read verses 22 to 24. We're just Versículos skipping some, but that would be 22 al 24. La escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. So God gave the law to help bring people to God so that they would have to depend on him by faith because they knew they could never earn their salvation on their own. Dios dio la ley para empujar al hombre a que fuera a Cristo sabiendo que no podía seguir la ley. The law was to be a tutor to bring everyone to God. La ley sería un tutor o una nana para traer al bebé a Cristo. God never intended it as a means of people to try and keep it to then get saved. Dios nunca se intencionó de que tú siguieras la ley para ser salvo Or even to keep themselves saved. o para guardarte en salvación siguiendo la ley. And once
Jesus dies on the cross Y una vez que Cristo muere en la cruz and pays the penalty for our sins y paga todo el pago de nuestros pecados and is raised from the dead y es resucitado de los and muertos sends his spirit, who's the spirit of Jesus, y manda su espíritu, que es el espíritu de Jesús, we now have a new life ahora tenemos una nueva vida that enables us to live a life of faith que nos hace poder llevar una vida de fe apart from the works of the law. aparte, separado de las obras de la ley. And so that's why he says in verse 25, now that faith has come, we're no longer under a tutor. Dice el versículo 25, por lo tanto, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo And nana. so verse 29 says we're all sons and daughters of Abraham. We're all children of faith from our father of faith, Abraham. Y en el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora todos nosotros somos hijos de Abraham, del padre de la fe. So Paul is trying to help them understand the place that the law played in the Old Testament. Pablo está tratando de que ellos entiendan cuál es el lugar que tenía la ley en el Antiguo Testamento, But also to understand that it in no way changes everything that God initially set up with Abraham, because it's the same for us even today. y que de ninguna manera Dios había cambiado las cosas, de que la ley iba a llevar a cabo una cosa diferente, sino que seguía todo igual. Well, let's go to the next one, and let's beginning in chapter 4, En el capítulo 4, and let's just look at one story, and then we'll take a break. y en el capítulo 4 Dios presenta una historia para reforzar su argumento teológico. Paul uses an example that would be very common in that day during Roman times. Él usa un ejemplo que era muy común en ese tiempo de los romanos It had to do with Roman law. y tenía que ver con la ley romana. And he says, let's say that there is a boy who is the heir of his father's estate. Vamos a pensar de este niño que es heredero de los bienes de su padre. And the father dies, and the son inherits everything that he has, everything that the father Y el owns. padre muere y entonces este niño hereda todas las cosas del padre. So it's a great estate with buildings and with land and servants. Es una gran It's all, herencia. it's all this son's. Es una gran herencia que este niño recibe de pues tierras y edificios y riquezas. The passage doesn't say this, I'm just going to make it up. But let's say the son is only 3 years of age. El pasaje no lo dice, pero vamos a suponer que este niño tenía 3 años de edad. The passage doesn't say, but it says it's a very young boy El pasaje dice que era un pequeño who is in no way capable of running this big estate. que de ninguna manera está capacitado para tener toda esta herencia. And so, by law, it's not going to come to the son until he's, say, 25 years of age. Por ley no iba a tener el acceso a esta herencia hasta que fuera de edad, digamos 25 años. So all during that time Y that mientras son tanto- is growing up, Mientras tanto que este niño está creciendo, he owns everything, él tiene todo, but he's not able to do any of it, pero or no make puede, use of any of it. no puede tocar nada de esto, no lo puede usar. Instead, he has a tutor, Él tiene un tutor, and he has a guardian, un guardián, and he has other slaves that are cooks and nannies that all take care of him. y tiene pues esclavos y sirvientes que lo sirven And they tell him what he's supposed to eat and when he's to go to bed and when he's to get up in the morning. y le dicen, realmente controlan su vida, qué debe de hacer, cómo debe dormir, cuánto debe dormir, qué comer, They tell him what he's going to study, and Y they que estudiar. run his entire life. y realmente controlan toda su vida. He's a slave to all these other slaves who are taking care of him. Él es un esclavo de todos esos esclavos que están cuidándolo. And he even owns them. Y aunque pues es dueño de ellos. And yet, because of the law, he has no say whatever about them until he gets to a certain age. Y por la ley, él no puede decir nada ni hacer nada hasta que llega a la edad adecuada.
But once he grows up Pero una vez que ya crece and becomes more mature, y él ya tiene la he madurez, then enters into the new life as the owner of the whole estate. él entra como ya dueño de toda esta herencia And the people who had been telling him what to do in the past no longer do that. y todas estas personas que han controlado su vida pues ya no pueden controlarle nada. That's what happened in the Old Testament. Eso es lo que pasó con el Antiguo Testamento. God had to give a lot of things to the people who were very immature in their understanding about him. Dios tuvo que darles mucho control y muchas situaciones de control para todas And estas they personas rebelled against inmaduras him all the time. y ¿qué? They rebelled against him Y all se the rebelaban time. contra Dios todo el tiempo And they went after false gods. y fueron detrás de falsos And dioses so they grew very, very slowly. y entonces su crecimiento fue muy And many times despacio they even slid backwards. y hasta se fueron para atrás. And so for a long time, all these guardians were there to keep the people, trying to move them along in the way that they Y por should go. mucho tiempo pues había todos estos guardianes y esclavos tratando de empujar a esta persona que creciera. But finally now in Christ, when Pero ahora Christ en has died Cristo, on the cross, Cuando Cristo ya muere en la cruz, he's now made them sons, ahora los hace hijos and they're now mature in Christ. y ahora son maduros en Cristo. And they now don't need the law to tell them what to do. They have the Holy Spirit living in them. Y ya no tienen necesidad de todos estos controladores que se llama la ley, pues tienen el Espíritu de Dios en ellos. So that's an example that all of them could understand. Es un ejemplo que ellos fácilmente podían entender. So the law was there for a time to bring us to Christ, Que la ley había estado ahí por un tiempo para traernos a but Cristo, now is no longer needed in that role. pero que ahora ya no era necesaria en esta nueva vida. The law still is important, La ley todavía es importante and it still speaks of those high and lofty concepts about God that we need to know. y que todavía habla de los conceptos y principios de Dios que necesitamos nosotros saber. But everything that was tied to the priesthood of Aaron and all of that has now passed away. Pero todo lo que estaba relacionado con con el sacerdocio de Arán y todas esas costumbres y rituales ya no iba a existir. And so in the verses that follow after that story about the boy, Entonces en los versículos que siguen después de esta historia de este niño heredero, that's what Paul is talking about. He's talking about the ceremonies and all the things that were at one time important to the Jews. que ya no quiere hablar de eso Pablo, de estas ceremonias y de estos rituales que eran tan importantes para los judíos. And yet Paul is saying how anxious I am that you move away from that and don't slip back into the legalism that you came from. Yo estoy bastante ansioso, bastante urgente de que tú ya salgas de eso y no te hagas para atrás, sino vayas para adelante a la libertad en Cristo. And in fact, here's what Paul is actually saying. Lo que realmente Pablo está diciendo, How is it possible ¿cómo es that you posible could be the owner of all things, que tú puedes ser a great estate, dueño de toda esta herencia and want to walk away from that y tú quieras regresar and go back and put yourself under all these slaves and be slave to the slaves? y volver a tener esta situación de estar controlado por todos estos servidores y esclavos? He says absolutely crazy. for No you to tiene think ningún that. sentido de que tú estés pensando así. And yet that's what you're trying to do. Y sin embargo, eso es exactamente lo que estás So haciendo. don't go that way. Let's come all the way to Christ. No te vayas para atrás, sino más bien vente todo el and camino a live a Cristo life of faith y quiero que vivas una vida de fe and be sons and daughters of faith y ser hijos e hijas de Dios de fe who've inherited everything. que han heredado todo. I won't talk about the one he gives a kind of a story. It's in verses 21 to the end of the chapter. En los versículos I'm gonna 21 skip that. en adelante del capítulo 4 habla de una historia, pero ya mejor ya no la voy a, tú la puedes leer después. He gives what's the word in English? What's the word in Spanish? Allegory. Una alegoría. He gives an allegory here, Una alegoría es lo que pone aquí and he's contrasting two ways of coming to God. y contrasta dos maneras de venir a Dios. The way of Abraham La manera de Abraham through Sarah a través de Sara and the son Isaac y de su hijo Isaac and the mountain in Jerusalem. y el monte Jerusalén.
Monte Sión. In contrast En contraste- to Abraham with his concubine En contraste con Abraham y su concubina and Agar, her offspring, Hagar's offspring, which would be Ismael, Ishmael, y su hijo Ismael. and in a different mountain. So he's Un- contrasting these two ways of coming to God. Una diferente montaña que era el monte And Sinaí. what he concludes, Y lo que él concluye, we have here on point number 4, aquí lo tenemos en el punto número is that 4. you can't have both. No puedes tener las You dos can only cosas. have one approach or the other. Tú puedes tener uno o tú puedes tener el otro. So it's either going to be faith alone, O es fe solamente, or it's going to be faith with something else, o puede ser también fe con algo or maybe it's diferente, even not even faith and it's just going to be works. o ni siquiera fe, nada más las obras. But it's either faith alone O es fe solamente, or anything else. o todo lo demás. You can't have both No together. puedes tener una And so that means you mezcla. can't mix faith. No puedes You mezclar fe. can't get saved by faith and then become perfected or mature No by puedes, works. no puedes recibir la salvación por fe y luego ser perfeccionado por las obras. And this is very important for many of us that Esto es muy come from importante. religious backgrounds. Esto es muy importante para muchos de nosotros que hemos venido a Cristo con un fondo there's religioso absolutely nothing you can do No puedes to hacer make nada. God love you more. para que Dios te ame más. And it doesn't matter whether you sin or whether you don't sin. No imp- Nothing is going to make him love you more or love you less. Y no importa si pecas mucho o pecas poco, Dios no te va a amar basado en eso. Because it has nothing to do with your works. It's only has to do with placing your faith Porque no- in what Jesus did for you on the cross. Porque no tiene nada que ver con las obras, sino solamente con la fe, con And lo que because Cristo God hizo en la loves his cruz. son so much, Y porque Dios ama a su Hijo tanto, then he loves anyone who loves the son. que porque Él ama a todo aquel que ama al Hijo. So let me close with a story that I know many of you have heard before, but I'll share it again. Entonces quiero terminar esta primera parte con una historia que muchos de nosotros ya saben, pero de todas maneras voy a repetirla. And then we'll take our break. Y entonces nos vamos al intermedio. There was a wealthy man who died and had a very big estate. Aquí está un hombre muy rico que muere y dejando una gran herencia. His only son had died years ago in the war, and he had no heirs. Y su único hijo había muerto en la guerra muchos años atrás y realmente no tenía herederos. And so everybody was really excited to hear what how the auction was going to go, as they were going to be auctioning off all of his goods. Y mucha gente pues estaba muy ansiosa de saber cómo es que la subasta de sus cosas se iba a llevar a cabo. And they knew that they also would have to read the will. Y la lectura de qué habría realmente en ese testamento. The judge who was overseeing the auction of all this man's estate El juez que estaba supervisando la venta de esta subasta held up a picture of his son who had died many years before. tenía un retrato y lo puso ahí también, And they said el retrato del hijo que había muerto muchos años antes. the first order of business is to see what am I bid for this picture. Y el primer artículo que vamos a poner en subasta es el retrato de su hijo tan querido y cuánto ofrecen por este retrato. And it was not a very good picture. Y bueno, no era un retrato muy bueno. And there were millions and millions of dollars of paintings and so forth in this man's estate. Y bueno, había muchísimas otras obras de millones de dólares And en everyone parte de was su anxious to- herencia. Everyone was anxious to get to all the other big items. Y realmente todos estaban muy ansiosos por realmente llegar a lo importante de todas estas obras. So no one even wanted to bid on this Y picture entonces because it wasn't. pues a nadie le interesaba dar un precio por este retrato. Finally, the gardener says, "I'll give $10 for that," because the gardener knew that son for many years before. Y bueno, el jardinero es el que levanta la mano y quiere dar $10. El único quiere dar $10 por ese retrato. Él lo había conocido a su hijo muchos años antes. No one else bid on the, Y on the painting. nadie le interesaba más subir And so la... the judge said, "Sold." Y entonces el juez dijo, pues está vendido este retrato.
Then the judge says, now before we can sell anything else, we have to read the will. Entonces ahora, antes de que nosotros podamos vender las otras partes o cosas de su herencia, necesitamos leer el testamento. And all the will said, Y lo único que decía el testamento, whoever got the son gets everything. aquel que compre el retrato se queda con todo. And the gardener took it all. Y el, Because the gardener loved the son and no one else did. y el jardinero se hizo muy rico, porque era el único que realmente amaba al hijo y estuvo dispuesto a pagar mucho dinero del suyo por el retrato del hijo. Yeah. Well, let's take a break and we'll come back and we'll look at chapters 5 and 6. That'll be our main focus tonight. Pues no se vayan porque esto se pone I bueno. don't know if you have any thoughts. No, muy bien, vamos a tener un intermedio de 2 minutos 36 segundos para continuar. 2 minutes, 36 seconds.